Bien. ¿Están viendo en la pantalla la clase? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora ya en la semana pasada se acuerda que habíamos visto todo lo que tiene que ver con receptores adrenérgicos, o sea, con el simpático. ¿Se acuerda que vimos agonistas y antagonistas, tanto alfa como beta? Y alfa y beta como estimulantes. Ahora vámonos al otro lado y hablemos del parasimpático. Y entonces del parasimpático vamos a hablar primero de los que son agonistas parasimpáticos o también llamados parasimpático mimético. Yo le dije que siempre que usted tuviera este sufijo en farmacología mimético, quería decir que actúan de manera similar a cómo actúa lo que está atrás. Entonces, medicamentos parasimpáticos miméticos quiere decir que tiene la misma acción del parasimpático. Entonces, el sistema nervioso parasimpático tiene una distribución distinta al simpático. Recuerden que el simpático tenía una distribución toracolumbar. El parasimpático tiene una distribución cráneo, mírenlo acá, cráneo, sacro, aquí abajo. Es decir, que sus raíces que salen de la médula tienen este tipo de comportamiento. Y a diferencia del simpático, en el cual las sinapsis preganglionares eran corticas y las posganglionares largas, aquí la preganglionar es larga y la posganglionar es cortica. En otras palabras, hacen una sinapsis, la primera sinapsis la hacen muy cerca al órgano y la segunda ya está ahí. ¿Listos? Y la tercera cosa de diferente con el simpático es que el principal neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina, pero recordando que en estas dos sinapsis, aquí en la primera hay acetilcolina, tanto en el simpático como en el parasimpático. Pero como estamos hablando solamente del parasimpático, entonces, primera sinapsis acetilcolina y segunda sinapsis acetilcolina. Por eso el principal neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina y el principal neurotransmisor del simpático es la adrenalina, porque la segunda sinapsis que es en el órgano, en el simpático, es de adrenalina. Así como habían receptores en el simpático, que eran alfa, beta y alfa 1, alfa 2, ¿cierto? Beta 1, beta 2, beta 3. Pues aquí también existen receptores y en este caso se llaman receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos se dividen en dos también, en muscarínicos y nicotínicos. Sus nombres, nicotínicos y muscarínicos, se deben a que tienen efectos similares a dos sustancias que hay en la naturaleza. Uno es un hongo alucinógeno que se llama Amanita muscaria. Me apagan los micrófonos, por favor, para que... Ese hongo, Amanita muscaria, entonces se descubrió y desde tiempos inmemoriales se ha utilizado como alucinógeno y hace unos efectos similares estimulando el parasimpático, y entonces a esos receptores se les colocó el nombre de muscarínicos por la Amanita muscaria. Y a los otros se les colocó nicotínicos porque actúan y son estimulados cuando se estimulan por el tabaco, hacen su efecto muy similar. Entonces los receptores colinérgicos se dividen en receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Ahorita veremos dónde actúan. Para recordar entonces, ¿se acuerda este mismo cuadro que ya habíamos visto en el simpático para recordarlo y no olvidarlo? Entonces, si ustedes fueron y leyeron el cuadro del simpático, ya es muy fácil recordar el cuadro del parasimpático porque es totalmente contrario. En el ojo, estamos hablando del parasimpático, produce contracción, o sea, miosis. ¿Se acuerda que en el simpático producía midriasis? En el corazón
disminución tanto de la frecuencia, excitabilidad, contractilidad, conductividad, como del automatismo. O sea, que cuando estamos frente a un estímulo de tipo netamente del parasimpático, encontraremos que el corazón disminuye todo. En los bronquios produce broncoconstricción, a diferencia de lo que sucedía con el simpático, que los receptores beta 2 producían broncodilatación. En el tubo digestivo, motilidad y tono de secreciones, aquí lo que se produce es aumento de todo esto, aumento del tono, aumento de las secreciones de todo el tubo digestivo. El simpático, todo lo contrario. En glándulas salivares y sudoríparas, el simpático produce disminución de la secreción de estas. El parasimpático produce todo lo contrario, aumento tanto de las secreciones salivares como de las secreciones sudoríparas. Y en los órganos sexuales masculinos está directamente relacionado con la erección. Eso es lo que nunca se les olvida, porque el parasimpático produce erección, o sea que el para. Acuérdense que el simpático, eyaculación, el parasimpático, erección, porque el para. Muy bien. Vamos metiéndonos un poquitico más. Ya hablamos de por qué tienen el nombre de receptores muscarínicos y nicotínicos, por los efectos que fueron descubiertos con estos. ¿Dónde se ubican los receptores y cuántos hay? Pues no existe un solo receptor muscarínico, sino que existen varios. A fecha del 2020 ya se habían descubierto 5. Cuando yo hice esta clase, habían llegado hasta el M4. Ya se han descubierto otros en otros órganos, bueno, en órganos similares a estos. Entonces, M1, corteza cerebral, núcleos basales, hipocampo, amígdala y sustancia negra. M2, corazón. Bueno, esto no se lo voy a preguntar, simplemente es para que los conozcan. Y miren los M5, ¿ya? Por acá. Bien, ahora hablemos entonces de medicamentos relacionados con los receptores muscarínicos. Ojo acá, mis hijos, y aquí es donde empiezan a Cristo a padecer. Aquí es donde quiero yo que ustedes no necesitan aprenderse nada de memoria, sino que ustedes hagan la relación y verán que es mucho más sencillo. Si yo tengo un medicamento que es estimulante, es porque tiene afinidad y tiene eficacia. ¿Qué quiere decir que tenga afinidad y tenga eficacia? Quiere decir que el medicamento o el fármaco se une al receptor y que producen los efectos fisiológicos normales de ese receptor. En este caso, si yo tengo un medicamento que es estimulante muscarínico, quiere decir que hará el mismo efecto que hace la acetilcolina en ese órgano. O sea que tendrá un efecto parasimpático. Pues bien, existen dos tipos de medicamentos relacionados como estimulantes muscarínicos. Unos que se llaman colinérgicos directos y otros que se llaman colinérgicos indirectos. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo así que hay colinérgicos directos y colinérgicos indirectos? Cuando le hable yo de colinérgicos, quiere decir que estaba hablando de medicamentos que tienen que ver con la acetilcolina, como cuando hablamos de adrenérgicos, tienen que ver con la adrenalina, o sea, adrenérgicos con el simpático y colinérgicos del parasimpático. Si yo tengo un medicamento que es colinérgico directo, quiere decir que produce los mismos efectos que la acetilcolina. Cuando se pega al receptor, hace los mismos efectos. Entre estos medicamentos tenemos la pilocarpina y algunos procinéticos del plexo mientérico. Y recordarán ustedes por fisiología que en el intestino hay un sistema nervioso propio, que se llama el sistema nervioso entérico, y uno externo. El propio se divide en dos plexos, plexo mientérico y plexo submucoso. Bien.
El otro grupo de medicamentos se llaman los colinérgicos indirectos. Estos no hacen lo mismo que la acetilcolina actuando sobre su receptor y produciendo el mismo efecto, ellos, sino miren lo interesante es aquí mismo, de este mecanismo de acción. En este grupo de colinérgicos indirectos están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tanto los reversibles como los irreversibles. Pero paremos un momento y vamos a devolvernos a la fisiología, ¿cierto? Y recordemos que la acetilcolina es un neurotransmisor que cuando ya no necesitamos que actúe más, es hidrolizado por una enzima que se secreta ahí en la sinapsis, que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que hidroliza la acetilcolina y la divide en colina y acetato y hace que se recicle parte y otra se elimine y desaparezca el efecto de la acetilcolina. ¿Estamos claros? Esto para recordarles ese pedacito. Que seguramente todos recordaban. Pues eso creo yo. Bueno, digámonos mentiras aquí todos. Entonces, esa acetilcolinesterasa, si yo la inhibo, mire, inhibidor de la acetilcolinesterasa. Si usted inhibe a la acetilcolinesterasa, ¿qué le pasa a la acetilcolina? Pues que queda actuando todavía porque no hay quien la hidrolice. Entonces, mire la diferencia que existen entre los colinérgicos directos y los colinérgicos indirectos. De pronto esto lo tuvieron, estoy seguro que lo vieron en bioquímica, solamente se los estoy recordando. Entonces, medicamentos colinérgicos directos son aquellos que actúan igual que la acetilcolina. Colinérgicos indirectos son aquellos que no actúan como la acetilcolina, sino que dejan actuando la acetilcolina que ya tenemos ahí. ¿Y cómo lo hacen? Inhibiendo a quien la inhibe a ella, o sea, inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Y pueden haber de dos tipos: inhibidores reversibles, que son los medicamentos que vamos a ver ahora, y otros que son inhibidores irreversibles. Dentro de los inhibidores irreversibles no tenemos medicamentos sino tóxicos como los organofosforados, ¿cierto? Y los carbamatos. ¿Y dónde conseguimos organofosforados y carbamatos en este mundo? En los insecticidas, herbicidas que se utilizan para las plantas, para el control de plagas. ¿Cuál es el lío? Que si un humano llega a quedar en contacto con ellos, le produce efectos irreversibles de la inhibición de la acetilcolinesterasa y ya veremos qué le puede ocasionar a un paciente de esto. Eso lo volverán a ver en toxicología, pero yo se lo voy a ir adelante. Muy bien. ¿Cómo actúa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fisiología normal de los receptores muscarínicos y nicotínicos? En este caso, los muscarínicos. Entonces, el músculo cardíaco inhiben la adenilciclasa. Al inhibir la adenilciclasa, disminuyen el AMP cíclico. Y esto hace que haya apertura de canales de potasio. Y aquí necesito bioquímica más fisiología cardiovascular. Y entonces, recordarán ustedes que si hay apertura de canales de potasio, seguramente el problema va a ser que el corazón entre en un fenómeno, ¿cierto?, en el cual aumente su potencial en reposo por la repolarización que se puede ocasionar y lógicamente el corazón comienza a funcionar más lento. Quiere decir que esto lo lleva a una bradicardia. Eso es lo normal que todos tenemos en nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para controlar cuando tengamos taquicardias, bajar otra vez el ritmo del corazón y dejarnos en ritmos normales. Eso es lo que normalmente hacen los receptores muscarínicos de nuestro corazón. Recuerden que están relacionados entonces con cronotropismo negativo, para controlar el cronotropismo positivo que se produce con el sistema simpático. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen el parasimpático? En el músculo liso altera el GMP cíclico, el IP3, el DAG. Ustedes los conocen bien a estos, si no, pues van y lean, que es GMPC, IP3, DAG,
Aquí activan fosfolipasa C, movilizan calcio intracelular y producen contracción del músculo liso y secreción de glándulas. Por eso en el cuadro que acabamos de ver, vimos que aumentaba la secreción de glándulas salivares, glándulas sudoríparas. ¿Sí ven acá? Y aumento del tono y las secreciones del tubo digestivo. La explicación está aquí, bioquímicamente está acá, porque sobre el músculo liso, el parasimpático, o sea, la acetilcolina, ejerce ese efecto. Muy bien, ya hablamos mucho de bioquímica y esas cosas. Ahora metámonos, pero vuelvo a insistir, mis hijos. Esa paliza que me acabo de dar en estos primeros 15 minutos de clase, de 10 minutos pues en realidad, es simplemente para que ustedes recuerden la parte bioquímica y fisiológica y ahora entiendan mejor las cosas. Pero ¿qué es lo que hay que ir a hacer? Irnos a estudiar después de que termine la clase, o si no, este fin de semana va a ser perdido, ¿vale? Entonces, la pilocarpina la podemos extraer de algunas hojas como las hojas del jaborandí, que es un arbolito, ¿cierto? Si se administra sistémicamente, la pilocarpina puede producir estimulación colinérgica postganglionar y actuar sobre muchos órganos. Entonces ahí es donde necesitamos el cuadrito. Necesitamos acordarnos. Entonces, ¿qué le producirá el corazón, al ojo, a los bronquios, a las glándulas sudoríparas, al tubo digestivo, a los órganos sexuales? Entonces, podemos encontrar pilocarpina para tomar vía oral, tabletas o para gotas oftálmicas. ¿Para qué la utilizarán en gotas oftálmicas? Eso es para los oftalmólogos para hacer unos determinados procedimientos. Ya lo aprenderán cuando lleguen allá. Y vía oral para algunas patologías relacionadas con la falta de acetilcolina. En algunas patologías que después ustedes van a estudiar. ¿Qué pasa cuando algunos pacientes utilizan oftálmicamente la vía oftálmica de la pilocarpina? Como RAM pueden producir, como producen miosis, miopía, y los ojos se le ponen rojos, eso se llama inyección conjuntival y pueden llegar a producir hasta dolor de cabeza, o sea, cefalea. Si se la dan vía oral, la rama más importante es que se manifieste todos los, haga todas las manifestaciones que hemos mencionado del parasimpático. Entonces, el paciente comienza a aumentar la secreción de glándulas sudoríparas, entonces presenta sudoración excesiva, ¿cierto? Que lo puede llevar a deshidratación, puede presentar náuseas, diarrea porque aumenta el tono y la frecuencia del músculo liso en el intestino, cólico precisamente por lo mismo, y secreción nasal abundante con rinitis. Entonces, ¿en qué pacientes es mejor no utilizar la pilocarpina? Pacientes que presenten inflamación en el ojo, como iritis o uveitis anterior. En asma no controlada, y paremos un momento acá. Vamos a parar aquí en asma y EPOC, ¿vale? ¿Por qué no está indicado darle pilocarpina, por ejemplo, oral a un paciente que tiene asma no controlada? En el asma y en el EPOC, en el EPOC en la parte más de la bronquitis crónica, ¿cuál es el principal problema? ¿Dónde está el principal problema? Pues en los bronquios. ¿Y cómo están los bronquios en estos casos? Broncoconstriñidos, o sea, están cerrados. Si yo le doy pilocarpina, ¿qué produce un estimulante colinérgico en los bronquios? ¿Los abre o los cierra? Según lo que vimos en el cuadro y lo que ustedes ya conocen. Los cierra, produce broncoconstricción. Entonces, si de por sí ya tiene broncoconstricción, ¿para qué se la vamos a aumentar con un medicamento de este tipo? Si ven, mis hijos, así es que ustedes tienen que comenzar a pensar como médicos. Sí, aprenderse los medicamentos, uno con el tiempo se los va aprendiendo, ¿cierto? Y a la postre uno termina aprendiéndose 50, 100 medicamentos más o menos. Uno maneja entre 100 y 120 medicamentos. Nosotros, los médicos generales, un médico especialista no maneja más de 40, 50 medicamentos. Ya se van volviendo a manejarlo de ellos y nada más. Entonces, pero lo importante es que ustedes recuerden no solamente el nombre del medicamento, sino qué contraindicaciones tienen, en qué paciente no la podemos embarrar metiéndole un medicamento que le va a producir daño. Veamos en las cardiopatías, pues si usted tiene ya un corazón débil y usted lo va a poner bradicárdico, pues mucho daño le puede producir.
En la úlcera péptica es muy interesante la úlcera péptica. Déjenme, yo hago una pregunta de la úlcera péptica, solamente para despertarlos un rato ustedes ahí, ¿sí o no? Ahí que están medio dormidos. Hagámosle una pregunta a alguien, ¿cierto? Preguntémosle, preguntémosle a Carol Erazo. Carol, ¿estás, Carol? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Carol. ¿Usted por qué vive siempre en la oscuridad? Cuente. No sé, es oscuro aquí. Ya, ahí te estoy viendo. Bien, Carol. Entonces, si yo le digo que un paciente con úlcera péptica tiene contraindicado colocarle medicamentos como la pilocarpina, que es un colinérico directo, ¿cuál sería la explicación farmacofisiológica que tú le darías? ¿Por qué no le podemos dar a este paciente que tiene una úlcera en el estómago este tipo de medicamentos? ¿Qué piensas tú sin tragarte el dedo, porque te lo vas a tragar? Em, pues como las úlceras pues se catalogan porque el ácido del estómago daña la mucosa gástrica, Ajá. entonces podría producir algún efecto pues en, en la mucosa. ¿Pero qué tiene que ver la pilocarpina? Por ejemplo, Mm, usted tiene un paciente, vamos a hacerlo práctico. Usted tiene un paciente que usted necesita formularle, que usted le quiere formular pilocarpina, pero el paciente le dice, Doc, yo estuve hospitalizado por una úlcera péptica hace un mes. Usted dice, ¿le doy o no le doy? Usted dice, no, mejor, está contraindicado. ¿Por qué? Y el paciente dice, bueno, pero ¿por qué está contraindicado, doctora? ¿De qué le va a contestar? Aplica todo lo que tú sabes de fisiología y aplica todo lo que hemos aprendido hoy nomás. mm, Yo diría porque tal vez en como hay, pues al haber también dentro de la úlcera péptica habría como inflamación y eso pues ayudaría también a evitar como secreciones y algo así en el estómago. No, Se no estoy de aumentaría. acuerdo. No estoy de acuerdo, Carlos. Bien. Eh, Démosle de paso a un hombre, ¿sí o no? Démosle paso a... Espérate. Santiago Pardo, ¿tú por qué crees por qué crees que está contraindicado, Santiago? ¿Tú qué opinas? Espérame, doctor, conecte la cámara. ¿O es necesario que la conecte? Duro, Santi, porque no te escucho. A ver, ya. ¿Listo? Sí. ¿Por qué crees tú? Bueno, porque ¿Y la cámara? ¿Qué fue lo que pasó con la cámara, Santiago? lo que pasa es que tengo que conectar el computador y el celular al mismo tiempo. Ajá. El día del Entonces, podcast sí la tienes que conectar, ¿no? espérame. Creo que ya. Listo. Entonces, ¿por qué, Santiago? Porque... Ya. ¿Cuál sería la relación entre úlcera péptica y pilocarpina? Porque digamos que la pilocarpina aumenta el peristaltismo y también las contracciones del intestino y también Ajá. las secreciones. Entonces, al haber una úlcera, pues habría como, no sé, riesgo de que las secreciones y la contracción la agraven. Yo quiero una respuesta más concreta. Yo quiero una respuesta más concreta. Bueno, la pilocarpina, al ser un simpático mimético, igual que la acetilcolina, bueno, pues la acetilcolina en el intestino causa contracción y también aumento del peristaltismo.
Entonces, ay, se me cerró este. Voy a apagar la cámara, ¿vale? Que es del celular. Entonces, también al haber secreciones de los jugos, como de la bilis, yo creo que eso podría agravar como la úlcera, ¿o no? Se podría ver como fugas. Bien. Yo quiero una respuesta más concreta. Alexis. Buenas tardes. Hola, préndeme la cámara. Eso, ahí te estoy viendo, ahí te estoy viendo. Sí, doctor, yo pues estoy de acuerdo con el compañero Santiago, debido a que la acetilcolina lleva un aumento pues del peristaltismo y aparte aumenta las secreciones en todo el nivel del tracto gastrointestinal, llevaría como le diría, como a agudizar pues el daño por la úlcera, debido pues al aumento de las secreciones. ¿Cuáles secreciones? En este caso pues del estómago del ácido clorhídrico. ¿Y por qué la acetilcolina aumenta la secreción de ácido clorhídrico? ¿Cómo lo hace? Porque a nivel pues del músculo del estómago, la acetilcolina tiene un efecto pues vasomotor todavía, pues que aumenta la contracción muscular. La contracción muscular, perdón, sí, de las glándulas, la secreción glandular. ¿Cómo es la secreción de ácido clorhídrico entonces, según eso? O sea, ¿cómo así? A Sí, nivel sí, ¿cómo se secreta de el la ácido? formación del ácido o a nivel de las Sí, glándulas. sí, 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 de la formación del ácido que es en las glándulas. Igual. Pues en ese caso es por la unión pues de los hidrogeniones más el cloro y pues por el estímulo digestivo el ácido clorhídrico sale a la luz pues del estómago. ¿Y ahí qué tiene que ver la acetilcolina? Que estimula pues la acetilcolina como tal aumenta la secreción de las glándulas a nivel del tracto gastrointestinal y también tiene que ver con el aumento pues del peristaltismo. Pues es por esa razón, no sé qué más. Y no es también porque Bien, bien, vamos de a poquitos, pero quiero relaja, más. es porque relaja Laura también. Sofía Guzmán, que cambió de look. Dale, Laura Sofía Guzmán. Pues en sí, por lo que decían mis compañeros, también por lo que el efecto parasimpático hace que se genere pues mayor secreción de las glándulas. Entonces, al haber mayor secreción de las glándulas, pues va a haber mayor producción de ácido clorhídrico por las células parietales. Entonces, pues al haber más ácido clorhídrico, pues va a ser más la úlcera, se la va a agravar más. Listo, yo vuelvo y le pregunto lo mismo que le pregunté a Alexis. ¿Cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico? ¿Qué relación tiene la acetilcolina con la secreción de ácido clorhídrico? ¿Ella actúa sola? No, no me acuerdo. Qué horror, ¿sí o no? Sí, Doctor, cómo es ahí de horrible tendría que la... ver las células oxínticas. Esos son los que tienen los receptores de acetilcolina para producir como esa bomba de protones y ese cambio de cloro. Espérame, ¿quién me está hablando? Ay, qué pena. Adriana Benavides. Ahorita, Adriana. Yo ya te doy Espera, ya te doy. Sí, quiero escuchar unos cuantos acá. Jimmy. Oh, Jimmy, préndeme la cámara. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué más? Sí, pues yo también o pensaba lo mismo que el compañero Alexis, sobre todo porque ¿qué es? La acetilcolina estimula la secreción de las glándulas, entonces en este caso, pues en el estómago se aumentaría la secreción, sobre todo del ácido clorhídrico, y esto pues al aumentar. Listo. En eso estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Pero es que no me han llegado al punto de mayor profundidad. ¿Cómo se secreta el ácido clorhídrico? ¿Qué relación, cómo hace la acetilcolina para producir secreción de ácido clorhídrico? ¿Ella lo hace sola? ¿No es solo de la acetilcolina?
No, doctor, ahí tampoco, no, ¿O no alguien más recuerdo. actúa? ¿Quién más actúa? Para producirse el ácido clorhídrico, pues actuaba la bomba de protones. Sí, claro está, pero eso ya es después de que haya actuado, que ya ha actuado. Doctor, los receptores muscarínicos, ¿Quién está hablando? Nayib Calpa. ¿Y cómo actúan los receptores muscarínicos? ¿Solos? No, porque pues el medicamento es directo, ¿no? Y la pilocarpina funciona, digamos así, tiene los receptores o es similar a la acetilcolina. Y la acetilcolina, los receptores de ella son los receptores muscarínicos. Sí, yo estoy de acuerdo y todo lo que ustedes han dicho es cierto, ¿cierto? Pero falta más. Yo solamente estoy preguntando una cosa muy sencilla. Estoy preguntando cómo es la secreción de ácido clorhídrico gracias a la acetilcolina. ¿Es solita la acetilcolina o alguien más actúa? Esteban Camilo. Ya la bomba de protones actúa y todo lo que ustedes han dicho. Doctor, buenas tardes. Hola, Esteban. Bueno, yo recuerdo que actuaba también la histamina, ¿no? Y esto, pues, la liberación de la histamina está mediada precisamente por la acción de la acetilcolina, y la histamina tiene un efecto paracrino en las células productoras del ácido clorhídrico. Pensaría ¿Y quién más, por Esteban? ese lado. La gastrina, si no estoy mal también. Correcto. Esa. La pepsina. Eso es. Esa triple llave, por eso lo que ustedes decían es cierto. Todo lo que ustedes dijeron es cierto. ¿Cierto? Pero acuérdate que para que se produzca la secreción de ácido clorhídrico se necesita una triple llave de acetilcolina, gastrina e histamina. Pero con que falte una de las tres, ya la secreción comienza a disminuir o a aumentar. En este caso, pues, si usted le da pilocarpina, como lo decía Esteban, entonces hace que se comiencen a estimular los otros y aumenta la secreción de ácido clorhídrico, lo que hace que inmediatamente el paciente pueda tener más sintomatología gástrica. Por lo tanto, entonces, está totalmente contraindicado aquí en estos pacientes que tienen úlcera gástrica, ¿cierto? Está contraindicada los efectos de la acetilcolina. Muy bien. En la enfermedad de Parkinson, recordarán ustedes por qué porque en la enfermedad de Parkinson el problema está en el movimiento muscular repetitivo. Y recuerden ustedes que la acetilcolina tiene que ver mucho con esto de la contracción del músculo esquelético. Bien, esperen un momentico. ¿Ahí me están viendo la pantalla completa? Sí. Listo. Bien, entonces, ¿para qué usamos pilocarpina? ¿Cuál es el uso? O de los colinérgicos directos. Estoy dando el ejemplo de la pilocarpina, que es el que más se usa, y creo que han aparecido unos medicamentos. Yo no conozco en estos últimos 2-3 años. Algunos medicamentos de pronto han aparecido, y si lo leen ustedes, pues, de este mismo grupo. Pero el esencial y que se sigue utilizando ahorita es pilocarpina. Entonces, se puede utilizar, miren, en estos casos. En serostomía, y para los que no saben qué es serostomía, ¿cierto? Es la sequedad de la boca. En pacientes que anteriormente han recibido radioterapia de cabeza y cuello, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer en la tiroides y que hay que colocarle radioterapia, ¿cierto? En el cuello. Esto hace que se puedan atrofiar las glándulas salivares y producir una disminución de la secreción de este. Por lo tanto, en ese momento, la pilocarpina es muy importante porque estimula las secreciones de estas glándulas apoyándose en su acción como acetilcolina. En el síndrome de Sjögren, ¿cierto? Espero que esta noche, terminada esta clase, tarea, van a leer qué es el síndrome de Sjögren, cuál es la causa del síndrome de Sjögren y cuál es la clínica del síndrome de Sjögren también. Algunos pacientes que reciben medicamentos serogénicos quiere decir que secan la boca. Vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central que algunos medicamentos son serogénicos, producen sequedad de boca, sobre todo medicamentos de tipo psiquiátricos.
pueden llegar a producir esto. El glaucoma crónico, dejémoslo, porque si alguien me pregunta por una especificidad, yo no sería capaz de contestarle porque esto es más de los oftalmólogos. Presentación y dosis. Encontramos Salagen, tabletas de 5 miligramos y de 5 a 10 miligramos en toma hasta de 30 miligramos. Para en tabletas de la pilocarpina, pero si lo necesitamos en gotas oftálmicas, la isoptocarpina viene en solución al 2%, 1 o 2 gotas cada 6 a 8 horas y ungüentos para aplicación nocturna, al 4%. Otros dos medicamentos que poco se utilizan también, uno tiene que ver con la parte oftálmica y otro con la parte de urología, es el carbacol, que es un miótico, viene de solución intraocular. Como le digo, estos son los oftalmólogos los que le dan el uso ellos para algunos procedimientos y en algunas patologías. El betanicol aumenta el peristaltismo uretral, contrae el músculo detrusor y aumenta la presión miccional en pacientes que tengan algún tipo de incontinencia, no, que estén haciendo receptación de orina y que no la puedan orinar. Bien, este era el primer grupo de los colinérgicos directos dentro de los estimulantes colinérgicos. El segundo grupo dentro de los estimulantes colinérgicos son los colinérgicos indirectos o también llamados inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ya vimos que existían dos grupos: inhibidores de la acetilcolinesterasa reversibles, que son los que tienen utilidad farmacológica y son estos que vamos a ver ahora, y los inhibidores de la acetilcolinesterasa irreversibles, que como les dije son tóxicos, no hay medicamentos. Por ahí creo, sí, estaba leyendo entonces que hay unas gotas oftálmicas que son de uso tópico, pues que la utilizan los oftalmólogos, que son irreversibles, pero solamente eso, pero de manera sistémica sí no hay medicamentos todavía al mercado que nosotros utilicemos frecuentemente. Entonces, voy a volver a repetir para los que no me pusieron cuidado hace rato. Si yo inhibo a la acetilcolinesterasa es una enzima que hidroliza a la acetilcolina. Si yo la inhibo, no se hidroliza la acetilcolina, por lo tanto, esta queda actuando y se perduran y perpetúan los efectos de la acetilcolina, o sea, los efectos colinérgicos o también llamados del parasimpático. Dentro de estos medicamentos tenemos la fisostigmina, neostigmina, piridostigmina y un grupo entero que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa específicos para el Alzheimer. Entonces, neostigmina y piridostigmina, o sea, estos dos, se unen a la acetilcolinesterasa e impiden la hidrólisis de la acetilcolina. ¿Qué efectos pueden tener? Pueden tener efectos muscarínicos y efectos nicotínicos. Dentro de los efectos muscarínicos que produce la neostigmina y la piridostigmina es que aumentan las secreciones salivares, bronquiales, sudoríparas, gástricas, producen bradicardia, broncoconstricción. Fíjate una cosa, este es el cuadrito que yo les mostré, ¿sí o no? El que se tienen que aprender. ¿Y qué efectos nicotínicos pueden producir estos dos medicamentos? Básicamente, recuerden que los receptores nicotínicos son preganglionares y están más que todo en el músculo esquelético. Entonces pueden producir fasciculaciones, que son contracciones repetidas del músculo esquelético, y puede llevarlo a un bloqueo muscular. Ojo aquí hay una cosa esencial y pregunta para cuando se van a presentar a una residencia o cuando les hagan preguntas allá en clínica. La neostigmina tiene una absorción oral del 2%, muy bajita, pero tiene una característica, igual que la piridostigmina, no cruzan barreras, sobre todo la neostigmina, no cruza barrera hematoencefálica. La pregunta, y eso a mí como médico, ¿para qué me sirve en la vida práctica? Este man enseña las cosas que nos sirvan en la vida práctica. Pues mis hijos, quiere decir que la neostigmina, al no cruzar barrera hematoencefálica, no nos va a servir para una intoxicación que se llama por burundanga, o más específicamente nosotros los médicos, para intoxicaciones por escopolamina. Se van a dar cuenta ustedes
que el antídoto para una intoxicación por escopolamina son los medicamentos inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero estos no. Entonces nos queda este, que se llama fisostigmina. Ya hablaré de él ahorita. RAM, de estos medicamentos, esto es extensión de los efectos farmacológicos menos con la piridostigmina. Interacciones, miren esta interacción, quiero que todos lo piensen allá. Vamos a repasar algunas cosas acá entre todos. No se deben combinar estos medicamentos con beta bloqueadores. Y ustedes ya conocen los beta bloqueadores. ¿Y por qué no puedo combinar un inhibidor de acetilcolinesterasa reversible con un beta bloqueador? Pues porque un beta bloqueador en corazón lo que produce es que bloquea los receptores beta, sobre todo los beta 1, y al bloquear los receptores beta 1 disminuyo contractilidad, excitabilidad, frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y normalmente, ¿qué hacen los inhibidores de la acetilcolinesterasa? Disminuyen la contractilidad, la frecuencia cardíaca. O sea que hacen lo mismo. Si yo los uno, hacen sinergismo. Ya le dije, sinergia es aumentar la potencia. Entonces pueden llevar a un paciente a una bradicardia severa y a una hipotensión que puede terminar en un shock. A menos que haya alguien que se responsabilice y diga, es que en este caso necesito colocar eso, sí, pero de resto no, porque miren lo que le puede ocasionar a un paciente. ¿Ven? Miren la cosa tan interesante que hay. Entonces, aquí vuelvo a insistir, mis hijos, esa es, qué cansón yo, qué pereza conmigo, ¿cierto? Ustedes deben estar aburridos conmigo, pero pues, ¿qué hace si la universidad me contrata a mí? Por eso es mi pelea con la de fisiología. Si usted viene mal preparado de fisiología, esto va a ser una catástrofe. Y después me echan la culpa a mí. No, porque si usted no sabe fisiología, su farmacología es perdida, ¿viste? Y su medicina interna va a ser perdida y aquí en adelante todo va a ser perdido, ¿cierto? Por eso a veces es mejor uno quedarse y repetir un semestre suavecito y darse cuenta que lo que está haciendo lo está haciendo bien y no pasar un semestre a las carreras y después estar arrepentido y no saber nada. Que se pueda graduar como médico. Pues sí, yo vuelvo a insistir. No hago sino ver estudiantes que yo digo, ay, Dios mío. Solamente agacho la cabeza y digo, no, man. Ojalá el día que me toque las urgencias no me va a tocar con este man a mí. ¿Cierto? Es por esto, misión, no es porque yo los quiera joder, no. Porque lo necesitan, mire. Aquí, si usted se acuerda de la fisiología cardiovascular y se acuerda de los receptores beta, específicamente beta 1 y lo que producen, y si yo los bloqueo, pero encima de eso aumento los colinérgicos, pues lo único que van a conseguir es que el paciente entre en bradicardia. Si entra en bradicardia, quiere decir que disminuye la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Entonces puede llevar al paciente a una hipotensión. Y esta hipotensión lo puede llevar a un shock y ese shock lo puede llevar a la muerte. ¿Sí? Antagonizan estos medicamentos con los relajantes musculares no despolarizantes y prolongan los efectos de los despolarizantes. Eso lo veremos después. Precauciones y contraindicaciones, entonces, vamos a tener que tener cuidado o definitivamente no utilizarlo, pues lógicamente pacientes con asma, con úlcera, con obstrucción intestinal u urinaria, con bradicardia, con infarto reciente o con hipotensión. En la mayoría de estos pacientes, si es estrictamente necesario, se utiliza, pero siempre bajo la supervisión de un superior, en este caso un especialista o un subespecialista que se responsabilice si le pasa algo al paciente. Y la pregunta del millón sería, bueno, entonces, ¿para qué quiero una vaina de estas? Miren. Entonces, segunda lectura para el lunes y para el parcial. Van a leer qué es la miastenia gravis. Porque cuando lean qué es la miastenia gravis, entenderán por qué estos medicamentos son tan útiles ahí. En un paciente que tenga una retención intestinal y urinaria posoperatoria, algunos pacientes que son llevados a cirugía, sobre todo a cirugías abdominales, terminan haciendo una cosa que se llama un hilio paralítico, el intestino se queda quietico, ¿cierto? Tanto intestino como vejiga, porque se vieron agredidos, ¿cierto? Cuando operaron al paciente. Entonces el paciente lleva día y medio y no ha orinado y no ha defecado, porque están en esa parálisis. Esos medicamentos pueden ayudarnos ahí.
y lógicamente en intoxicación por escopolamina y atropina, pero especialmente aquí la fisostigmina, más que las dos anteriores que son estas, neostigmina y piriostigmina. El prostigmine y el mestino son medicamentos muy buenos en miastenia gravis. ¿Por qué dejé aparte la fisostigmina? Porque vimos hace rato que ella sí pasa barrera hematoencefálica. Al pasar barrera hematoencefálica, entonces sí se puede utilizar en intoxicación por escopolamina. El problema de la escopolamina, entonces seguramente ustedes han escuchado hablar, ahorita hablaré un poquitico de la escopolamina, ahorita más tarde. El problema de la escopolamina es que produce efectos cardíacos, respiratorios, intestinales, musculoesqueléticos, pero la escopolamina pasa barrera hematoencefálica y es la que produce que el paciente produzca amnesia y obedece a órdenes. Por eso es que cuando les colocan escopolamina a los pacientes se los llevan como medio borrachos a los apartamentos y se los desocupan, le quitan las tarjetas y las desocupan, ¿cierto? Porque la escopolamina es capaz de hacer eso. Entonces, si usted necesita colocarle un antídoto, pues tiene que ser un antídoto que pase la barrera hematoencefálica, que bloquea la escopolamina que está actuando allá en el cerebro. Es por eso. El resto es igual que los otros dos de la fisostigmina. La única diferencia es qué nombres conocemos, el antilinium, que es el más famoso, y hay que tener cuidado porque este medicamento, desafortunadamente, si no se coloca en dosis adecuadas, puede llevar al paciente a convulsiones y a insuficiencia respiratoria. Entonces hay que saberlo colocar en hospitales de tercer nivel y donde puedan ser bien manejados. El otro grupo de medicamentos de estos son los anticolinérgicos, anticolinesterasa, que se utilizan en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque aumentan la acetilcolina en el sistema nervioso central y está, lógicamente, ustedes lo expusieron hace poquito y hablaron de las vías, y yo también les hablé de algo, de las vías de la acetilcolina y lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si aumentamos los niveles de acetilcolina en el sistema nervioso central, seguramente vamos a tener recuperación parcial o por lo menos retardar los efectos del Alzheimer. RAM de estos medicamentos, extensión del efecto colinérgico que ya hemos visto en los demás también, diarrea, vómito, dolor abdominal, bradicardia, bloqueo atrioventricular y puede llevar hasta calambres musculares. Precauciones y contraindicaciones, las mismas que ya vimos, EPOC, asma, úlcera, epilepsia. Esta no la hemos visto, pero vale. Embarazo y lactancia y pacientes con arritmias. Interacciones, lo mismo, con beta bloqueadores pueden llevar a bradicardia, con colinérgicos se aumenta la posibilidad de toxicidad y con anticolinérgicos, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita, pueden bloquearse los efectos, porque uno es colinérico y el otro es anticolinérico. Usos de estos, solamente del grupo que tiene que ver con Alzheimer, demencia vascular, demencia asociada a Parkinson, síntomas cognitivos de la esclerosis múltiple. ¿Y cuáles son esos? La ribastigmina, el donepezilo, la galantamina, ¿vale? Ahí están las dosis y los nombres comerciales con los cuales se pueden conseguir en el mercado. Bien, hemos terminado la primera parte. Preguntas hasta acá. Deben estar un poco cansados y tenemos que seguir. Recuerden que esta clase va hasta las 3. ¿Es claro hasta acá? ¿Hay preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Doctor, el antídoto para lo que era lo de la escopolamina era la neostigmina o el otro era. Es que, no, la fisostigmina. Ya. Qué pena, sí. Fresco. Gracias. Y el glaucoma también no se trata con los colinérgicos. Sí, pero lo de glaucoma a mí no me gusta meterme mucho porque eso es más de oftalmología y eso hay glaucoma de ángulo abierto, hay glaucoma de ángulo cerrado, entonces a mí ese tema sí me gusta más que lo toquen con ellos. La pilocarpina también sirve como para hacer un diagnóstico, ¿no? Sí, lo han utilizado los neurólogos en algún tipo de patología, sí.
Muy bien. ¿Más preguntas o no hay más preguntas para continuar? ¿Listo? Bien. Ahora cambiémonos de lado. Ahora ya vimos los colinérgicos, tanto los directos como los indirectos. Ahora hablemos de los anticolinérgicos. Y para hablar de anticolinérgicos, entonces pensemos al contrario. Entonces aquí o anticolinérgicos o bloqueantes colinérgicos, ¿cierto? O antagonistas. O sea, medicamentos que tienen afinidad, pero no tienen eficacia. Como se dan cuenta, los receptores más importantes en el cuerpo son los receptores muscarínicos, pero los medicamentos también casi siempre tienen apellido muscarínico. Ahorita veremos algunos nicotínicos. Entonces, anticolinérgicos, antimuscarínicos, muchos, mis hijos, y para distintas acciones. Son aquellos que inhiben a la acetilcolina en receptores muscarínicos, como ya los vimos, que seguramente si no los utilizamos a dosis exactas, si los utilizamos a dosis altas, pueden convertirse en tóxicos y son extraídos la mayoría de plantas como la belladona, el beleño, la mandrágora, borrachero, que este borrachero lo conocen ustedes mucho aquí en Nariño. Uno va por pueblos tanto de tierra caliente como de tierra fría, a borde de carretera uno ve este árbol. Tal vez si alguno no lo conoce, han visto a orillas de carretera esos árboles con unas flores amarillas o blancas la mayoría, que parecen campanas cayendo. Eso es un borrachero. De ahí sacan la escopolamina y de ahí sacan la atropina. Pues se necesita tener conocimiento, lógicamente no es que ya ustedes van a hacer té con las hojas del borrachero y entonces cuando van a dormir a su mamá para volársele, para ir a rumbas, pues, ¿no? No, la cosa no es tan fácil. No, pero ustedes no hacen eso, otros parecidos a ustedes. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos? Ahora piensen todo lo contrario. Ya es muy fácil esta parte porque ya vimos la otra parte, ¿no? Y ya sabemos el cuadrito. Entonces esta parte es muy sencilla. Pero la cantidad de medicamentos que vamos a ver, mis hijos, para la cantidad de patologías es impresionante. Entonces, si yo lo que tengo es alguien que ahora sí no me deje actuar a la acetilcolina, y yo recuerdo el cuadro, entonces ya recuerdo el cuadro que en el corazón la acetilcolina baja todo, que en los bronquios produce broncoconstricción, que en los ojos produce miosis, entonces piensen todo lo contrario. Ahora lo que voy a hacer es todo lo contrario cuando yo utilice esos medicamentos. Acuérdense que en el intestino la acetilcolina normalmente aumenta el tono y la fuerza de contracción del músculo liso ahí. En las glándulas sudoríparas aumenta, en las glándulas salivares aumenta, en los órganos sexuales el para. Entonces, a partir de esos conocimientos y a partir de lo que se conoce en la naturaleza, y aquí volvemos otra vez a la naturaleza, entonces con la mandrágora y con el borrachero, entonces los extractos de estos se han conocido como alcaloides de origen natural. Y son dos principales, la escopolamina y la atropina, son primitas. Entonces, podemos dividir a los anticolinérgicos, antimuscarínicos en dos grupos, en los de origen natural y los anticolinérgicos semisintéticos. Los de origen natural, atropina, escopolamina. Anticolinérgicos semisintéticos, podemos tener el grupo de los antiespasmódicos, o sea, que controlan los espasmos, sobre todo el espasmo de músculo liso en intestino. Entonces, para los cólicos, aquí tenemos el butilbromuro de diosina, famosísimo, la buscapina, miren acá, la propantelina, el flavoxato, el oxibutinino, la tolterodina. Todos estos disminuyen el espasmo del músculo cuando se está produciendo el músculo liso. Otros son midriáticos cicloplégicos. Mire, otra palabra que van a tener que ir a leer esta noche. Uy, ya tiene un harto para leer, ¿no? Cicloplégicos. Midriáticos, pues que ya saben que son como la omatropina y la tropicamida. Broncodilatadores inhalados. Entonces ustedes ya piensan, claro, si la
acetilcolina normalmente en los bronquios produce broncoconstricción. Yo le coloco un anticolinérico, pues voy a producir broncodilatación, como el ipratropio y el tiotropio. Antiulcerosos, como la pirenzepina, este ya casi no se usa, porque para tener efecto las dosis eran muy altas y comenzaban a producir otros efectos que no nos gustaban. Y antiparkinsonianos como el hiperieno y el trexifenidilo, que también esos sí se están utilizando. Fíjate entonces que hoy hemos visto medicamentos. Bueno, y la atropina y la escopolamina. La atropina es la escopolamina se utiliza como derivado, por ejemplo, para algo parecido a la iosina. Y la atropina sí se utiliza en los servicios de urgencias de unidades cardíacas y unidades de cuidado intensivo. Sobre todo en urgencias se utiliza la atropina, ¿no? Es un medicamento muy utilizado en urgencias y ya veremos por qué. La respuesta de los receptores de dosis dependientes, entonces algunos a dosis bajas pueden producir inhibición de la secreción salivar, bronquial y sudor. Si usted le aumenta la dosis, algunos otros pueden dilatar la pupila, afectar la frecuencia cardíaca, afectar la contracción del detrusor, la motilidad gastrointestinal o inhibir la secreción gástrica. Por ejemplo, atropina a dosis bajas es capaz de estimular centros vagales en el bulbo que están relacionados con la bradicardia, ¿se acuerdan? Entonces pueden no producir bradicardia, sino que los puede terminar estimulando de esa manera. Deprime centros motores, entonces puede producir tremor y rigidez. A dosis tóxica ya afecta al sistema nervioso central hasta la depresión, y aquí es una cosa muy importante. Puede llevar al paciente a parálisis respiratoria y a depresión cardiovascular, llevando al paciente a la muerte. La escopolamina tiene estos mismos efectos. ¿Cierto? Dosis terapéuticas y tóxicas iniciales pueden llevar a producir somnolencia y apnesia. A dosis más alta, la escopolamina puede terminar produciendo al paciente inconsciencia, coma, y si no rápidamente lo detectamos, la muerte. Entonces, otra de las maneras en las cuales lo podemos distinguir es diciéndoles o dividiéndolos en anticolinérgicos de amonio cuaternario, ¿cierto? Que son sintéticos como la butilescopolamina, que penetran poco la barrera hematoencefálica. Miren esta cosa, penetran poco la barrera hematoencefálica, por eso es que la butilescopolamina es la hermanita de la butilbromuro de iosina. O sea, cuando tomamos cuando tomamos buscapina, el efecto que nosotros queremos es a nivel de ¿dónde? Pues de la contracción del músculo liso, tanto del intestino, ¿cierto? Si es ahí donde estamos, o por ejemplo, del ureter, pero más que todo el intestino, cuando tenemos un cólico y nos tomamos una buscapina. Entonces el efecto es más ahí y poco a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, a dosis terapéuticas no tienen efectos a nivel del sistema nervioso central. Los no cuaternarios sí pasan la barrera hematoencefálica, y esto lo vamos a utilizar en el parkinsonismo y pueden llegar a producir hasta reacciones extrapiramidales. ¿Qué efectos gastrointestinales podemos tener con medicamentos que pertenecen al grupo de los anticolinéricos antimuscarínicos? Disminución de la secreción salival. Ojo con esto cuando estemos hablando entonces de medicamentos psiquiátricos que les mencioné hace rato y por los cuales a veces hay que darle pilocarpina a los pacientes. Pueden disminuir muchísimo la secreción salival. La secreción gástrica, pero no es eliminada a dosis altas. A dosis terapéuticas disminuye el tono, amplitud y frecuencia de la motilidad del esófago, estómago, del duodeno, del yeyuno, del ilion, del colon. Por lo tanto, se utilizan como antiespasmódicos. A nivel geniturinario, disminuyen el tono y la amplitud de las contracciones vesicales y ureterales, pero no tienen acción sobre el útero, sobre el músculo liso del útero. A nivel cardiovascular, bloqueo colinérgico de los nodos, llevando al paciente a producir taquicardia. Aumentan
la conducción atrioventricular. Acuérdense que estamos pensando al contrario. Entonces, aumentan frecuencia cardíaca, contractilidad, conductividad, miren. A nivel respiratorio, todo lo contrario, disminuyen secreciones nasales, bucales, faringes y bronquiales, relajan músculo liso bronquial. Por ejemplo, el hipatropio, bromuro hipatropio, que es el más abuelito de todos, todavía se utiliza por ahí. No produce acúmulo de secreciones y produce broncodilatación. A nivel ocular, produce midriasis y cicloplegia por bloqueo del iris y el músculo ciliar. Entonces, aminas terciarias, como la atropina, la escopolamina, se absorben por vía gastrointestinal, pasan barrera hematoencefálica y producen eliminación renal. Reacciones adversas. Acuérdense que hay algunos que no producen efectos sobre el sistema nervioso central, ¿cierto? Pero otros sí. Entonces, cuando usted le coloca a un paciente atropina, puede llevarlo a muchas de estas cosas. Cuando un paciente se intoxica por escopolamina, lo voy a volver a repetir en una diapositiva más adelante. El paciente, ¿cómo se va a portar? O cuando usted tiene un medicamento que tiene efectos anticolinérgicos, lo puede llevar, uno, a serostomía, le seca la boca, ¿cierto? A una intensa midriasis que lo puede llevar a visión borrosa, cicloplegia y fotofobia. Claro, como tiene abierto el iris, tiene abierto la pupila tan grande, los rayos del sol pueden afectarlo. Anhidrosis, o sea, deja de sudar. Retención urinaria, ¿cierto? Sí, porque no hay contracción de los músculos, del músculo liso para poder botar la orina. Aumenta la frecuencia cardíaca, entonces el paciente lo manifiesta con taquicardia. Ya no se mueve tan rápido el intestino, entonces puede llevar a constipación. Afectación, los que pasan barrera hematoencefálica, que lo llevan a confusión mental y excitación. Entonces, ¿cuáles de estos pueden producir intoxicación aguda por anticolinérgicos? Sobredosis de atropina, escopolamina, algunos antipsicóticos que veremos más adelante, como la fenotiazina, la clozapina o la olanzapina, son medicamentos que se utilizan en psiquiatría. Los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, antihistamínicos de primera generación, no los olviden. Aquí está la hidroxicina. ¿Cómo lo manifiesta un paciente intoxicado? ¿Cómo le va a llegar a usted allá en urgencias? Piensen que usted está en urgencias, que son las 6 de la mañana, está terminando el turno, y la policía llega con un paciente que lo encontraron a la orilla de la carretera tirado. Ustedes piensan que está muerto, lo traen acá, y el paciente ya comienza a medio despertarse, y usted le revisa la boca y está seca, no puede hablar, parece que estuviera muy borracho, pero muy borracho, manifiesta sed intensa por la seca de la boca, las pupilas están completamente dilatadas, la piel seca, lo toca a usted y está hirviendo y estaba en un frío en el berraco, le toma signos vitales y lo encuentra taquicárdico, le palpa el abdomen y encuentra un globo vesical, o sea, la vesícula vesical, o sea, la vejiga llena de orina, y disminución de la motilidad intestinal. Usted le escucha los ruidos gastrointestinales y casi no se mueve el intestino. Entonces, si ya las dosis son muy altas, puede llegar a producir, por ejemplo, la escopolamina, bloqueo neuromuscular, apnesia, desorientación, ataxia, delirio, alucinaciones, convulsiones y terminar en un paro respiratorio que lo puede llevar a la muerte. Fíjense ustedes lo extenso, y esto es lo que ustedes van a encontrar allá en urgencias cuando les toque. Precauciones y contraindicaciones. Obstrucción intestinal, en esos pacientes hay que tener mucho cuidado, porque ¿de qué le sirve a usted si el paciente está obstruido? ¿Cierto? Pararle más el intestino, pues lo obstruye más, glaucoma de ángulo estrecho, tirotoxicosis, entonces pacientes que tengan afectación de la tiroides, haciendo que esté elevada la secreción de T3, T4, pues eso, acuérdense que T3 y T4 está relacionada con taquicardia, lo pueden matar al paciente. Hipertensión,
pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes que tengan cálculos en los riñones, eso se llaman uropatías obstructivas, o sea, cálculo en los riñones, o colitis ulcerativa. Interacciones. Entonces decimos que se potencian con las fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, perdóname que aquí hay un error de ortografía, aquí falta una H. Entonces, fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, que ya los habíamos visto, se potencian con este grupo de medicamentos. Usos, presentación y dosis. Por ejemplo, si tenemos un espasmo de víscera hueca, o sea, del intestino o vejiga, entonces propantelina o la buscapina, la butilbromuro de iosina. Por ejemplo, la butilbromuro de iosina viene en tabletas de 10, ampollas de 20 miligramos por 1 mililitro y puede aplicarse intramuscular, subcutánea o intravenosa. Las otras sí son las tabletas. Para bradicardia sinusal y bloqueos atrioventriculares agudos, uno puede utilizar atropina. Si lo que tenemos es un paciente con una incontinencia urinaria, entonces podemos darle dariferacina, tabletas de 7.5 y 15 miligramos, el flavoxato, tabletas de 200 miligramos, el oxibutinino de 5 miligramos en jarabe de 5 por 5 mililitros, y la torterodina. En broncoespasmo, hipratropio, tiotropio, y ya tenemos ahorita unos nuevos que están llegando. En premedicación anestésica, atropina, y en parkinsonismo, piperideno y triexifenidilo. Otros, por ejemplo, en algunos países, cinetosis. ¿Cinetosis qué es? Ir a cine todos los días. No, cinetosis tiene que ver con el mareo que se produce en vehículos en movimiento. Cuando ustedes van en el expreso vomitariano, no, ustedes no, porque ustedes no andan sino en otros carros, en carros particulares. Entonces, los que tenemos que andar en expreso vomitariano y ya subiendo Chachagüí ya vamos mareados y a vomitar se dijo. Entonces, los pacientes, no en Colombia casi no, yo no conozco esa presentación de escopolamina. Miren, la escopolamina como medicamento, transdérmica en parches, pero en Colombia no hay. Para intoxicación por inhibidores de acetilcolinesterasa, al contrario. ¿Se acuerda que yo le dije, aquí vamos a parar un momento? Yo sé que están quedando dormidos allá todos en sus casas. Algunos ya pagaron todo y ni siquiera, algunos ya se fueron a dormir y ni siquiera me están escuchando, pero bueno, los que todavía están ahí despiertos, ¿cierto? ¿Se acuerda que hace rato vimos que los inhibidores de la acetilcolinesterasa se dividían en dos? En reversibles e irreversibles. Y yo les dije, ojo que los reversibles son los medicamentos, fisostigmina, neostigmina, piriostigmina y inhibidores de la acetilcolinesterasa para el Alzheimer. Pero yo les dije que existían otros inhibidores de la acetilcolinesterasa no irreversibles. Entonces, entre ellos teníamos los organofosforados y los carbamatos. Estos son tóxicos. Entonces, ¿por qué es importante usted como médico en urgencia saber esto, mis hijos? En los últimos años, y cuando digo últimos años no es 2 años, sino hace unos 15 años para acá. Por ejemplo, cuando los muchachos, y hablo de muchachos porque ese es el rango de edad donde más lo hacen, y hablo de muchachos a su edad, pues están muy sardinos. Y unos más jóvenes todavía que ustedes, por ejemplo, que intentan suicidarse. Entonces, en el campo, van y compran una papeleta de Negubón, de algunos de esos insecticidas, herbicidas. Y eso cuesta 10.000 pesos, 15.000, y lo revuelven con un jugo y se lo toman y se mueren. ¿Por qué? Porque son inhibidores irreversibles de acetilcolinesterasa. Así como para la intoxicación por escopolamina existía la fisostigmina, para la intoxicación con organofosforados y carbamatos existe la atropina. Son todo lo contrario. Midriático, la tropicamida la soluciona al 1%. Muy bien, entonces, ¿cómo será o cómo le llegará a ustedes allá en urgencias? Ya hicimos el ejemplo con el de escopolamina, ¿se acuerdan? Ahora, otra vez, caso clínico. Vamos a hacerlo con caso clínico para que sea la cosa más práctica. Vuelvo a insistir, los que todavía estén despiertos ahí poniéndome cuidado. Ojo acá con esto. Entonces, usted está en el servicio de urgencias y son las 8 de la noche. Y llega la ambulancia.
el escándalo. Y usted sale y se asoma, uy, la ambulancia de... No es porque sea este pueblo, no se van a ofender los que son de ese pueblo, voy a decir un nombre de un pueblo, pues, de Ipiales. Bueno, Ipiales no es un pueblo, es una ciudad, para que no se ofendan. Para mí Pasto es un pueblo y Ipiales es un repueblo, pero no, no son urbes, ciudades. Megápolis, son cosas impresionantes para no tener yo líos con nada. Entonces llegan de Ipiales, de la gran ciudad de Ipiales, y llega el paciente. Lo bajan, usted está en médico de urgencias, y el paciente llega bañado en sudor, botando baba por la boca, pero la baba tiene espuma. Usted le quita la camisa y comienza a ver los músculos que comienzan a moverse solitos, como fibras musculares moviéndose solitas. Le toma la presión y está bajísima, le toma el pulso y está en 40 y tiende a bajar, y el paciente está llegando a hacer inconsciencia. Ese es un paciente que mire todo lo que yo les describí, ¿no? ¿Por qué está botando baba con espuma? Porque aumenta las secreciones. ¿Por qué está bañado en sudor? Porque aumenta las secreciones. ¿Por qué está bradicárdico? Por el efecto que tiene la acetilcolina sobre el corazón. ¿Sí? Entonces es un paciente y dicen, ¿qué le encontraron? No, estaba en el apartamento él solo y había un jugo ahí, pero no sabemos, todavía no lo hemos mandado, entonces no sabemos qué pasó. Entonces usted dice, bueno, este man que tiene, ¿no? Seguramente tiene una intoxicación por un inhibidor irreversible de acetilcolinesterasa. ¿Qué le empezamos a dar? Atropina. Y aquí en adelante, pues yo no soy clínico ni soy especialista, ya cuando lleguen a toxicología, ya les enseñarán cómo se maneja este paciente, pero vaya y dejo. Cuando lleguen allá no me van a hacer quedar mal, mentiras, a mí me importa un carajo si me hacen quedar mal, son ustedes los que no pueden quedar mal. Recuerden que la atropina es el antídoto para la intoxicación por inhibidores de acetilcolinesterasa. Pero entonces la vaina no aprenderse la memoria, sino saber por qué. Muy bien. Y ya para terminar, para los que aún todavía están despiertos, deben ser como unos 3, 4 que todavía están despiertos. Entonces, de los que no he hablado de la parte nicotínica, ¿sí o no? Entonces, ustedes han oído hablar del Botox, que se colocan, antes uno era muy machista, ¿no? Ay, las mujeres, no, ahora los hombres también, los hombres también se colocan Botox, ¿cierto? Yo llevo mi calvicie y mis arrugas con toda la dignidad que me le corresponde a mi edad, no tengo ningún problema. Pero otros no, otros se quieren ver hermosos, divinos. Entonces se colocan Botox. Hombres que se colocan Botox. Porque les da pena las arrugas. Se preocupan ya de llegar, por ejemplo, a mi edad. Y abuelitos, entonces, no, yo no soy abuelito, pero pues viejito sí soy. Entonces, este medicamento, la toxina botulínica, no es un antimuscarínico. Previene la liberación de acetilcolina en la placa motora y así actúa. Entonces produce reacciones adversas como los que se colocan Botox, sienten sensación de quemadura en el sitio de la aplicación, debilidad en el sitio de la colocación. Algunos pueden llegarle a producir caída del párpado que se llama tosis, y tosis se escribe primero con P, tosis, lagrimeo y algunos fotofobia. ¿Para qué se utiliza la toxina botulínica? En contracciones musculares patológicas como la tortícolis, el espasmo facial, estrabismo, blefarospasmo, o pacientes con aumento en la secreción de, por ejemplo, de sudor, la hiperhidrosis. Algunos no se controlan con esto y tienen que terminar en cirugía. O de uso cosmético, como le he dicho, para estirar algunas arruguitas. Si hablamos del ganglio, entonces estamos hablando de que los receptores nicotínicos son receptores más de ganglio, ustedes lo recordarán, por la anatomía que ustedes vieron. Entonces, receptores nicotínicos colinéricos son estimulados por la nicotina y la acetilcolina de estos receptores y muestran los mismos efectos, por eso se llaman receptores nicotínicos. Cuando se activan estos receptores de acetilcolina, ¿qué hacen? Apertura de huequitos de poros
y entrada de ¿qué? De sodio y calcio a la célula, produciendo, por ejemplo, contracción muscular. Si hablamos de la nicotina, esto es de la fisiología, si hablamos de la nicotina como medicamento, ojo, nicotina como medicamento, no van a llegar a la casa a decir que yo, bueno, es que ustedes están en la casa ahorita, a decir, es que yo me fumo 10 cigarrillos al día porque el doctor Perosa dijo que la nicotina era un medicamento. No jodan, no van a echar la culpa a mí de que ustedes fumen. Entonces, nicotina como medicamento, a dosis baja la nicotina normalmente produce aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y vasoconstricción. Y a dosis alta, los que fuman grandes cantidades de cigarrillo al día pueden llevarlo a la hipotensión. Es un estimulante del sistema nervioso central, estimula el centro respiratorio y aumenta la motilidad gastrointestinal. Si yo lo utilizo la nicotina como medicamento, hay distintas maneras, hay parches, hay chicles, ¿cierto? Hay inhalador, hay tabletas sublinguales. Entonces, el chicle se absorbe por mucosa bucal, como si fuera una tableta sublingual. Los parches son más estables y prolongados por piel. El inhalador nasal es muy veloz y las tabletas sublinguales lo hacen más o menos en 30 minutos. ¿A dónde se distribuyen? A todas partes del cuerpo, incluyendo a conductos lactóforos en mujeres embarazadas y en lactantes que están ahí activos, esos conductos lactóforos. Metabolismo hepático, excreción renal y por leche materna. RAM, neurológicos, pueden producir pesadillas, cefalea, ansiedad, depresión. Cardiovasculares, palpitaciones, angina de pecho, hipertensión, taquicardia, algunos cutáneos y algunos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Bien, entonces usted dice, vamos a darle tratamiento con nicotina, con chicles de nicotina o con parches de nicotina o con tabletas sublinguales de nicotina. ¿A quién no le vamos a dar? Pues al que no sea fumador, pues no se va a hacer uno tan bestia. Al que no fume le vamos a dar nicotina, pues. A mujeres embarazadas y lactantes ya dije por qué los conductos galactóforos, porque terminan dándole nicotina al bebé. En pacientes que tengan antecedentes de infarto agudo del miocardio, arritmias o anginas, porque vimos que la nicotina afecta el aparato cardiovascular. Precauciones, no dijimos contraindicaciones, precauciones. ¿Qué es precaución? Usted mira si al paciente a ese paciente vale la pena darle porque tiene, por ejemplo, hipertiroidismo o es diabético, enfermedad cardiovascular periférica, hipertensos, pacientes con úlceras, embarazadas, pero mire que embarazadas dice aquí que no, ¿no? Entonces, en algunas pacientes puede llegar a ser una precaución y en otras una contraindicación. ¿Por qué aquí? Porque si la paciente es una fumadora pesada, uno preferiría que mejor, y sabe los daños que le va a ocasionar al bebé, es mejor que cambie por lo menos durante el embarazo por chicles o por tabletas, ¿no? Uno supone que las dosis van a ser menores. En enfermedad renal o hepática también. Usos, ojo aquí, como coadyuvante transitorio en terapia para dejar de fumar. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene un paciente que quiere dejar el cigarrillo, usted dice, yo le tengo el tratamiento. El tratamiento no es solamente darle el chicle, porque es coadyuvante, quiere decir que ayuda, pero que no solamente es él. Y es transitorio, ¿qué quiere decir? Que no lo va a dejar comiendo chicles con nicotina toda la vida, porque no tiene sentido. Entonces, lo que está demostrado ahí es que las terapias primero de dejar de fumar son transitorias. O sea, el paciente solo tiene que ayudar. Tiene que haber un momento en que el paciente ya hay que dejarlo solito, no puede quedar eternamente, como les dije, comiendo chicles, y en el psicólogo o en el psiquiatra. Y también ayudan en el síndrome de privación al cigarrillo. Los que ya decidieron y ya llevan 2 meses sin fumar, pero que andan con una crisis de ansiedad terrible, pues uno las puede calmar dándole este tipo de medicamentos. Presentación: parches de 5, 10, 15 miligramos en 16 horas, chicles de 2 a 4 miligramos, tabletas de 2 a 4 miligramos. Ha aparecido un agonista de la nicotina que se llama la vareniclina. Es un agonista parcial nicotínico que, a diferencia del medicamento que acabamos de ver aquí, la estimulación de la nicotina es baja y hace lo mismo, es un tratamiento para dejar de fumar. Presentan reacciones adversas, más frecuentes son las náuseas, puede presentar el paciente un poco insomnio,
dolor de cabeza. Y vienen cápsulas de 0,5 y se da 2 cápsulas al día. Por último, para lo del tratamiento de dejar de fumar, los tratamientos para dejar de fumar no deben superar las 12 semanas. ¿Qué quiere decir? Que pasadas 12 semanas usted intentó con un paciente dejar de fumar, al psicólogo, psiquiatra, nutricionista, ¿cierto? Y el paciente intentó dejar de fumar y no lo ha logrado después de las 12 semanas, ya no insista más. Déjelo ahí. Pare la vaina. ¿Sí me entiende? Y dígale al paciente que, pues, que ya este resto de año se calme, estos 4 o 5 meses. Y pues intente que mire, que recapacite, que tatatín, que lo piense, pero que no vale la pena volver a insistir hasta que él no tenga decidido que sí quiere dejar de fumar, que se deje ayudar, porque va a ser perdido. Entonces va a ser peor, porque usted le va a dar chicles de nicotina y el paciente sigue fumando. Entonces le va a meter más nicotina todavía de la que necesita. Muy bien. Aquí tenemos unos cuadritos ahí de los medicamentos con el nombre comercial, la presentación y la dosis. Tenemos de todo tipo. Este, por ejemplo, mis hijos, el glicopirronio, ¿cierto? Son inhaladores que han aparecido los últimos años, después de que apareció el ipratropio, después apareció el tiotropio y aquí ya tenemos unos mucho más específicos, por ejemplo, para EPOC. Mire el Botox, mire cómo viene y mire cómo se debe colocar. Dosis definidas por médico tratante, es el que debe decidir. Aquí tenemos estimulantes colinérgicos como la pilocarpina, tanto en tabletas como en gotas, la fisostigmina, ribastigmina, varenicilo, galantamina. La nicotina, mire, por ejemplo, el Nicoret, que viene en goma de mascar, o el Niquitin en tabletas, el Nicolés, o la varenicilina que le decía del Champix, en cápsulas. Creo que yo tenía otro. Aquí están los anticolinéricos también, el cuadrito. Aquí está la atropina, cómo se usa. Vea, vienen apoyos de 1 mililitro para uso intramuscular subcutáneo intravenoso. De 0,4 a 1 miligramo en intoxicación por organofosforados, comenzar con dosis de 2 miligramos intramuscular o intravenoso y repetir cada 10 minutos hasta disminuir los síntomas. Aquí está la isotropina que viene para uso oftálmico, perdón. Por ejemplo, la iosina, la espasmovir o la buscapina. El ipratropio como inhalador, y ahí están todos. Ahí se le volvió a colocar. Muy bien. Muy bien. Preguntas, porfa. Lo que pasa es que los raticidas casi siempre traen es anticoagulantes. Casi siempre la fórmula es anticoagulantes. Entonces, en los pacientes manejan es vitamina K y todas esas vainas. Sí, el antídoto de la vitamina K. Bueno, pero acuérdense que yo no soy el experto. En toxicología ya lo van a ver. Pues. Bien. ¿Hay más preguntas? ¿Todo el mundo dormido? ¿Los dormía todos? Bien, si no hay más preguntas,
Entonces nos veremos el próximo lunes. ¿Listos? Voy a parar la grabación.